Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de CompTIA Security Plus. El objetivo es el 4.3 en el dominio 4.0 y vamos a explicar los conceptos y herramientas de alerta y monitoreo de seguridad. Este es un tema que es core, ¿sí? Monitoreo es algo que tienen que saber muy bien y hay distintos niveles de monitoreo. Hay monitoreos de que está algo levantado y algo caído. Ahí podemos tener monitoreo de consumo de recursos, podemos tener monitoreos de el flow de internet o de la red, podemos tener más bien como observabilidad, donde podemos ver qué recurso habla con cuál y cuánto tiempo demora, y entonces la experiencia de usuario, ¿no? Es distintos tipos de niveles que tenemos que tener, algunos que son básicos e indispensables que necesitamos y otros que son muy buenos tener, pero a medida que vamos mejorando nuestra madurez, podemos ir teniendo acceso a eso. Entonces, el monitoreo, según los objetivos, vamos a ver monitoreo de sistemas, de aplicaciones y de infraestructura. Vamos a ver actividades como agregación de logs, alertado, escaneo, reporting, archiving, cuarentena, algunas herramientas y algunos protocolos que necesitamos para poder tener toda la información necesaria sobre nuestros servidores. Entonces, el monitoreo de recursos computacionales implica la observación continua de sistemas, aplicaciones e infraestructura para identificar y responder a amenazas de seguridad en tiempo real. Ahora, una forma muy fácil de monitorearla, y ustedes lo pueden hacer en su computadora, es abren el Task Manager y pueden ver cuánta memoria, cuánto CPU, cuánto red se está usando. Y eso es bastante fácil de ver. Ahora, a medida que yo me muevo hacia servidores y esos servidores interactúan entre sí para dar algún tipo de servicio, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tengo que abrir el Task Manager de cada uno de los servidores. Y si encima de eso quiero saber, alguien se queja y me dice, hace una semana tu servidor estaba lento, necesito tener guardado esas métricas. Y entonces ahí entran la cuestión de todo lo que vamos a ver en este momento, que es cómo hago para que todos los servicios o todos los servidores manden su información a algún lugar centralizado para que yo pueda verlo en un solo lugar y al mismo tiempo guardar los históricos durante una X cantidad de tiempo, no para siempre, por supuesto, donde yo pueda volver atrás y decir, ok, esto es lo que estaba pasando. Y después, con mucha suerte y con mucho trabajo, yo puedo empezar a buscar patrones. Cada vez que este error se encuentra, mi servidor se pone lento, ¿sí? Y entonces puedo tomar decisiones basado en esos patrones o en esa lógica que puedo ir descubriendo con el tiempo. En infraestructura, por lo general, se utiliza algo que sea, por ejemplo, existen varios productos como Savix, SolarWinds era muy famoso en un momento hasta que tuvo el problema del hackeo. PRTG, usé mucho yo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, básicamente todo el tiempo está monitoreando y diciéndote si está prendido o no, si está arriba o abajo. Y eso es lo más básico que necesitamos. Saber si mi cerebro está levantado o no. Ahora, mi cerebro puede estar levantado, o sea, ¿en qué sentido? En el cual es alcanzable, pero el servicio está caído. Bueno, eso ya necesita un poco más, ¿no? Y eso ya vamos a ir viendo cómo lo vamos mejorando. Pero al mínimo necesitaríamos saber qué es lo que existe, qué es lo que hay ahí adentro y si está disponible o no. Después necesitamos, por ejemplo, hacer la cuestión de log aggregation. ¿Qué significa? Bueno, yo necesito centralizar todos los logs. ¿Para qué? Para poder ver los patrones. Por ejemplo, si yo tengo un usuario que se loguea, eso es un log. Eso debería ir a la base de datos central. Si ese usuario después de logueado compra algo, eso genera un log. Es más, agregarlo al carrito agrega un log. Hacer la transacción agrega otro log. ¿Se entiende? Cada interacción, copiar o borrar un archivo genera un log. Todo eso va a quedar en cada uno de esos servidores, a no ser de que yo tenga algún tipo de pipeline, como vemos acá, donde todos los logs viajen
a una base de datos centralizada. Entonces, tengo mi servicio cloud, tengo mi servicio móvil, tengo mis serverless, tengo mi base de datos, tengo mi web browser, tengo los contenedores, tengo los servidores. Si todo eso viene para acá, yo puedo correr queries para entender qué es lo que está pasando. Entonces, o inclusive puedo hacer un análisis forénsico. Supónganse que detecto que me hackearon, no lo pude parar, pero tengo todos los datos de lo que pasó. Y es más, bueno, Álvaro, ¿y qué pasa si el hacker borra los logs? Eso es una gran indicación de que hay un hackeo. Si te faltan logs es porque hay algo mucho más raro de que alguien se haya conectado y haya hecho algo. Cuando borraron sus huellas, es mucho más evidente, créase o no, de que hubo un hackeo. Tal vez no tengo los logs, pero bueno, puedo empezar a buscar metadata y entender qué es lo que pasó, lo mismo sabiendo que esto es 100% comprobado que es verdad. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar yo para centralizar y para buscar los datos y para buscar los patrones? Una de esas que usamos mucho y que tienen que sabérsela como la palma de su mano es una SIEM, que es la gestión de eventos e información de seguridad. Entonces, básicamente llevan los logs, puede hacer análisis de logs, puede hacer correlación de eventos, o sea, este usuario entró aquí, se conectó y de ahí saltó para acá y de ahí se movió para acá y de ahí se... Entonces, podemos ir correlacionando cada uno de los logs a un evento y entender qué es lo que pasó, ¿sí? Podemos hacer, como decíamos, investigación forénsica, podemos asegurarnos que somos compliant con nuestros requerimientos, porque una vez que entendemos y tenemos los logs y entendemos dónde estamos, podemos decir, bueno, mira, yo tengo un índice de seguridad del 80%. Tengo ciertas vulnerabilidades que estoy tratando de arreglar, pero la mayoría de la empresa está al 60%, yo estoy al 80%, estoy mejor que la mayoría, no quiere decir que me voy a dormir en los laureles, pero sí me da una idea de comparación de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Podemos monitorear las aplicaciones, podemos ver quién accedió a qué cosa, podemos tener alertas en tiempo real, podemos monitorear los usuarios, podemos tener un dashboard que me diga cuál es mi postura de seguridad en ese momento. Puedo obtener reportes que pueden ir al CEO, al CISO o al CFO. Puedo retener los logs durante X cantidad de tiempo. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, acá hay un ataque muy conocido donde usando el AWS STS Assume Role puedo tomar roles que no son míos, ¿sí? Engañando al sistema. Eso deja logs. Si yo a esos logs le pongo una regla, cada vez que vos veas estos logs, alertame, o mejor, toma control y borrar la sesión del usuario, es algo que la SIEM puede hacer. Entonces, esto es algo en la cual podemos hacer algún deep dive, puedo hacer algún demo de alguna SIEM que tengamos en la nube, por ejemplo, Sentinel de Azure. Security Hub no es una SIEM, pero se comporta como una hasta cierto punto, o GuardDuty. Entonces, hay ciertas cosas que podemos utilizar para que ustedes entiendan cómo funciona una SIEM. Pero en general, básicamente la SIEM recibe todo y nos permite poner reglas para detectar. Puede usar inteligencia artificial arriba de eso para leer los logs si necesitamos, dependiendo del producto que tengamos. Y también nos ayuda a retener esos logs por una cuestión de auditoría. Entonces, cuando un auditor viene y te dice, a ver, yo quiero saber si vos tenés logs, acá están todos mis logs. Vaya. Le doy acceso de lectura a mi SIEM, vaya y aburrase de leer logs, porque acá los logs es lo que sobra. Eso es un buen, digamos, es una green flag. Es algo bueno. Tener muchos logs, por lo general, es una buena idea. Ahora, ¿qué hacemos con esos logs? Es más importante y ya lo vamos a ir viendo. Otra cuestión que tenemos que hacer todo el tiempo es escanear por vulnerabilidades. Ya habíamos visto un poco qué son las vulnerabilidades, pero básicamente son lo que llamamos bugs. O sea, una forma de ataque que podríamos hacer porque hay alguna vulnerabilidad, algún error en el código que nos permite hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Bueno, lo primero es
escaneamos toda la red. Pretendiendo ser atacantes, escaneamos la red y vemos que descubrimos, ¿sí? Como no estamos dentro de los servicios, o sea, no estamos dentro de los servidores todavía, y no hemos puesto contraseña ni nada, es lo que vería un atacante. Ah, mira, acá hay un servidor web. ¿Cómo sé yo? Porque cuando escaneo los puertos, esos puertos, por ejemplo, el puerto 80 o 443, puede estar corriendo. Entonces esto me dice, ok, acá hay un servidor web. Y muchas veces, inclusive, yo puedo saber qué versión y qué tipo de servidor es. O sea, si es Apache, si es IIS, si es qué versión de Apache, qué versión de Java tiene. Muchas cosas podemos, no te digo adivinarlas, pero sí inferir basado en la firma que tienen esos servidores. Después puedo descubrir en el puerto, por ejemplo, puedo descubrir un servidor DNS. Puedo saber si está corriendo Windows, si está corriendo Linux, si es en la nube. Todas esas cosas las puedo ir detectando, ¿no? Entonces ya con eso ya tengo una idea. Después yo puedo decir, ok, quiero atacar o quiero ver más de esto. Y después puedo escanear y puedo empezar a encontrar las vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo escanear desde afuera y detectar ciertas cosas. Y lo que yo detecto, yo puedo comparar eso con una base de datos de vulnerabilidades y ver qué es lo que tengo que patchar. Por supuesto que si yo pongo mi contraseña y pongo un agente dentro del servidor, voy a tener mucha más información, porque cosas que no están expuestas hacia afuera, por ejemplo, como el lector de PDF, puede tener una vulnerabilidad y desde afuera no lo voy a poder ver, pero de adentro sí. Y por supuesto, una vez que el atacante esté adentro, puede usar esa vulnerabilidad para atacarme. Entonces necesito patchar todo. Pero antes de patchar a lo loco, necesito entender las vulnerabilidades. Otra es prevención de pérdida de datos, DLP. DLP es algo que es como un santo grial que se lo viene buscando desde hace siglos y es muy difícil de no tener falsos positivos. Y la razón de eso es que depende mucho de cómo la gente taguea esos datos. Entonces, por ejemplo, una solución o una herramienta que existe es Microsoft Purview, ¿sí? Entonces puede ver los datos que están en uso, que se están moviendo y que están guardados. Entonces funciona con Office 365, funciona con los endpoints a través de Defender, puede ver algunas aplicaciones que no son Microsoft y puede ver los servidores on-prem. Pero, ¿de qué vive el DLP? Es que cuando yo mando un mail, yo puedo poner un tag que diga confidencial. Entonces, si lo pongo en confidencial y mando a un servidor externo, obviamente DLP va a saltar. El problema es que yo estoy confiando que el usuario haya puesto la tag correcta. Yo puedo automatizar la tag y puedo usar Machine Learning y puedo leer el documento y poner el tag correcto, pero siguen habiendo errores, sigue habiendo falso positivo. Pero se pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, no puedo decir quién, no puedo decir dónde, no puedo decir nada, pero por ejemplo hubo un caso de una persona de compras de una empresa con la cual yo trabajaba que quiso subir esos datos a un Excel con todo el balance y las compras, imagínense, de datos que son importantísimos, se lo quiso subir a ChatGPT para que le haga un resumen. Entonces, el problema es que esos datos, si no tenés un ChatGPT que sea profesional o que sea corporativo, donde tus datos sigan viviendo dentro de tu ambiente corporativo, pueden estar disponibles para otras personas. Entonces, lo que hizo ahí Defender, que es como un pequeño antivirus, un endpoint protection que tiene Microsoft, alertó a la gente de seguridad, bloqueó la subida y alertó a la gente de seguridad. Por supuesto, podría haber sido un falso positivo. En ese caso, la gente de seguridad dice no, permitido y ya está. Pero lleva un poquito de overhead, mucho trabajo para que funcione bien. Otro protocolo que se usa mucho es SNMP. SNMP es Simple Network Management Protocol. Es lo que se usa para básicamente mandar todos los logs y todos los up and down y las métricas
hacia alguna base de datos centralizada. Y la mayoría de los dispositivos de red, que ni siquiera tienen un sistema operativo como Windows, soportan ese SNMP. Hay distintas versiones de SNMP, algunas son más seguras que otras, pero tienen que saber exactamente lo que es SNMP. Entonces, básicamente, yo me voy por ejemplo, a un switch y le digo, le pongo la dirección IP del recipiente y digo, manda CPU, RAM, memoria, RAM, almacenamiento y red hacia el servidor de SMMP. Y el servidor de SMMP me puede decir si está up, si está down y cuáles fueron los históricos de CPU y todo lo demás. Entonces funciona con impresoras, funciona con routers, con switches, con servidores, funciona con cualquier cosa que esté en red, soporta SNMP. Esa es la ventaja. La desventaja es que hay versiones que son muy inseguras, como SNMP versión 1 y 2, que tiene una autorización básica. Después ya el 3 funciona ya con cifrado y todo lo demás. Entonces siempre deberíamos usar SNMP v3 para garantizar la autenticación y el cifrado y configurar los community strings seguras que no usan los predeterminados como public. Antes ya era todo público, ahora ya lo ponemos como privado, lo encriptamos y esos datos van para allá. Vos me decís, bueno, Álvaro, es metadata. ¿De qué le importa a un atacante si él ve mi CPU, mi memoria y mi disco, el uso del disco, no el contenido del disco, a través de SNMP? Bueno, él lo puede utilizar como algún tipo de métrica, decir, bueno, estoy atacando y el CPU se está yendo para arriba, tengo que dejar de atacar, por ejemplo. Puedo usar esas métricas para ir cuidando de no llegar al 100% o no voltearlo al servidor para que los administradores del sistema no reaccionen, ¿no? Entonces, tranquilamente es una herramienta más que el atacante, si pudiese ver eso, se podría beneficiar de eso. Bien, ¿cómo llegan los logs a las herramientas? Bueno, la recopilación de datos puede ser con agente y sin agente, como habíamos dicho. La ventaja del sin agente es que es mucho más liviano. La desventaja es que vamos a ver muy pocas cosas. Vamos a ver cosas que el sistema operativo puede enviar sin el agente, o directamente vamos a ver desde el punto de vista de un atacante desde afuera ciertas cosas, pero no todo. Con agente vamos a ver todo. La desventaja es que es un software más. Y hay una realidad que es cuántos agentes necesita un servidor. Porque me pasó muchas veces de entrar a un servidor y decir, el 30% del CPU está gastado en agentes. Porque tengo el agente de SMMP, tengo el agente de seguridad, tengo el agente de los logs, tengo el agente de backup. O sea, y todo tiene agente. Entonces, muchas veces lo que se hace es tratar de no tener tantos agentes y ver qué es lo que se... O sea, cómo un agente puede dar más datos a distintos lugares. Entonces, por ejemplo, un agente open source podría comunicarse con el backup, podría comunicarse con SMMP, podría comunicarse con el syslog para mandar todos los datos y tener un solo agente, ¿no? Entonces, bueno, eso depende, y depende del sistema operativo, por supuesto, porque no es lo mismo Linux que Windows que macOS. Los antivirus. Los antivirus también mandan logs, ¿sí? Y hacen detección y eliminación de malware, pero también está el Endpoint Protection, que es como el nuevo nombre de un antivirus hasta cierto punto, porque hace más que eso, y eso puede mandar mucho más logs. Puede entender qué sitios web estamos visitando, puede ver los logs, puede ver la transferencia, puede ver copias de archivos, puede ver un montón de otras cosas, y todo eso va a la SIEM o a mi syslogs para después poder ser buscado, ¿no? Flujo de red. NetFlow es esencial para analizar el rendimiento y la seguridad de la red. NetFlow básicamente guarda los logs de conexión de todo mi tráfico de red. No los paquetes en sí, pero todo. Entonces dice, bueno, el servidor 10.0.0.3 habló con el cliente 10.0.0.5 a través de, hizo un SYN
Y después devolvió el paquete y podemos ir viendo toda la metadata de la conexión. Y pidió una dirección IP al principio con DHCP y después usó el DNS y llamó al servidor del DNS. Todo eso queda guardado. Todo eso es cosas que yo necesito para poder saber qué es lo que está pasando en mi red y lo que está pasando en mi ambiente, ¿no? Todo eso nos ayuda a ser compliant con la parte de gobernancia o de cumplimiento normativo. Los logs garantizan la transparencia y la rendición de cuentas en los esfuerzos de cumplimiento. ¿Y a quién le rendimos cuenta? A los auditores. Y esos auditores pueden ser internos o externos. Por ejemplo, nosotros tenemos auditores internos que chequean ciertas cosas, pero por lo general es para saber que estamos bien y para poder tener algún informe que le podamos presentar a los auditores externos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con otro estudio y, no sé, colaborar en un videojuego, tengo que probarle al otro estudio y el otro estudio tiene que probarme a mí que ellos tienen las medidas de seguridad mínimas indispensables. Entonces nos ponemos de acuerdo en un estándar y le pedimos a un auditor externo, que no son ni ellos ni yo, sino podemos usar empresas como KPMG o Deloitte o un montón de otras empresas que son auditores, y ellos buscan, vienen a hablar con cada uno del equipo y piden logs. A ver, demostrame esto, demostrame que tenés backup, demostrame que tenés offsite, demostrame que tenés backup en tape guardados en otro lugar. Bueno, mira, lo guardamos en Iron Mountain. ¿Cómo lo puedo probar? Con la factura de Iron Mountain, ¿no? O sea, todas esas cosas tenés que probárselo al auditor para que el tipo te dé un papel que diga, sí, estos tipos lo están haciendo bien según este perfil. No es que no hay errores, puede haber errores, pero para cumplir con el objetivo 1 y trabajar con el estudio 1, yo tengo lo suficiente. Y ellos tienen que probarme a mí para que yo conecte mi red a ellos. Entonces sabemos que puede ser no perfecto, pero tenemos un mínimo estándar en común que nos permite que ninguno de los dos termine contagiando al otro, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplo? Bueno, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, sanciones con infracciones, pero, por ejemplo, si yo soy un hospital y se me fugan los datos de mi paciente, el gobierno me puede poner una multa, ¿sí? Pero si yo fallo en mi auditoría con este otro estudio de videojuego, económicamente el otro estudio me dirá, bueno, me voy a trabajar con otro estudio. Y eso me puede afectar en mi negocio, ¿no? Entonces, depende quién y depende cuál es el incumplimiento, y dependiendo de cuál es el estándar que estamos incumpliendo, el gobierno, algún ente regulador o tus mismos socios o partners pueden influenciar o pueden sancionarte, ya sea poniéndote una multa o no haciendo negocio contigo, ¿no? Y algunas empresas, bueno, las versiones afectan repercusiones legales y deben cumplir con las regulaciones. Por ejemplo, en Canadá creo que hay que guardar todos los logs por 7 años. No solamente lo de IT, sino lo de compra, las facturas, bueno, todo tiene que estar guardado por 7 años. ¿Sí? Si nosotros no cumplimos con eso y alguien descubre que no cumplimos con eso, nos pueden poner una multa. ¿Sí? También, por supuesto, tenemos que cumplir con las leyes de privacidad, que no son lo mismo, pero son importantes porque, por ejemplo, tenemos que salvaguardar los derechos personales de las personas. No solamente de nuestros clientes, sino de nuestros empleados. Imagínense si yo hago o dejo que el número de seguro social de uno de mis empleados sea visto por otros empleados. Es un problema. Me puedo comer un juicio, ¿no? Al mismo tiempo, si yo no protejo los datos de mis clientes pueden hacerme juicio o pueden dejar de usar mi servicio, que puede llegar a ser hasta peor si mucha gente se va, porque bueno, mira, por ejemplo, lo que le pasó a SolarWinds. Por ejemplo, lo que le pasó a SolarWinds. SolarWinds tuvo un hackeo y los hackers pudieron meter código dentro del producto de SolarWinds y entonces los clientes de SolarWinds fueron afectados y obviamente SolarWinds no desapareció, pero la está pasando mal. Tuvo que reinventarse, ¿no? Entonces, siempre es importante entender
las leyes de privacidad en las cuales estamos operando. Las implicaciones legales pueden ser, nos tenemos que adaptar a reglas locales y globales. Por ejemplo, si yo tengo clientes desde Europa, tengo que ser compliant con GDPR. Y no me queda otra. Y estoy en Argentina y no importa. Estoy en México, no importa. Estoy en Canadá, no importa. El cliente es de Europa y vos tenés que seguir la regla de Europa. Al margen que no quiere decir que no tengas que seguir la regla de México, de Argentina o de Canadá. Pero lo que se hace generalmente en este caso, y esa es como la recomendación, es agarrar la ley de privacidad o de derecho a los datos, de protección de datos, más fuerte, más difícil, y eso hace que cuando vos sos compliant con eso, sos compliant con todas las demás. Entonces, las dos más complicadas al día de hoy son la GDPR y la nueva ley china de protección de datos. Son súper complejas. Pero claro, a mayor conocimiento de las leyes y a mayor conocimiento de los estándares, son mucho más fáciles de cumplir porque inclusive las herramientas ya vienen diciendo, hey, yo soy compliant con esto, vos solamente tenés que hacer esta parte. Pero por ejemplo, en AWS o en Azure, si vos operás ahí, ya sos compliant con GDPR. Por supuesto, tus procesos tienen que adaptarse, pero el hardware y la infraestructura ya son compliant con GDPR. Entonces, es mucho más fácil que empezar desde cero. Tenemos que entender qué son los titulares de los datos. Los titulares de los datos son las personas cuyos datos son objeto de tratamiento. O sea, básicamente un usuario que se registra, me da su email, me da su teléfono, me da su dirección para poder comprarle y yo enviarle cosas. Esos son datos que tengo que proteger a toda costa. ¿Sí? Ese es el titular de los datos. Yo soy el procesador. Y hay un controlador. Yo puedo actuar como controlador y procesador, pero al mismo tiempo hay un órgano controlador arriba que me va a controlar todo el tiempo de que esto pueda ser hecho correctamente. Y también tenemos que tener los marcos legales claros para la propiedad de los datos. O sea, si el usuario se desregistra y quiere borrar sus datos, yo tengo que permitir el borrado de esos datos. El derecho al olvido, que se llama, ¿no? Entonces, conservación de datos y derecho al olvido, las leyes de datos, las organizaciones deben adherirse a regulaciones específicas que rigen la retención de datos. Las personas tienen derecho a solicitar la eliminación de datos personales, ese es el derecho de eliminación de datos. El impacto de la política de datos, el cumplimiento requiere revisiones de los marcos de gestión de datos existentes y si tengo problemas con el cumplimiento, tengo que garantizar el cumplimiento de las regulaciones, plantea importantes dificultades operativas. Bien, entonces los objetivos del examen 4.3, monitoreo de vulnerabilidades. Bueno, entender lo que es el monitoreo, entender qué es una SIEM, qué es un DLP, qué es el protocolo SNMP, el escaneo de vulnerabilidades, las auditorías internas y externas y las leyes de protección de datos. Espero les haya gustado. Por favor, me dejan algún comentario, se registran, le dan like y lo comparten con sus redes. Muchas gracias. Hasta luego.